Muy buenas noches, estimados hermanos y amigos, familiares que nos acompañan tanto en este recinto de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Sean bienvenidos. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Gracias a Dios, esta es nuestra tercer plática de la serie que tenemos acerca de la Biblia, su historia y su impacto hasta nuestros días. Sean bienvenidos también todos los hermanos y amigos que nos acompañan al otro lado de la pantalla, aquí en nuestro estado, en la República y más allá. Todos estamos cordialmente bienvenidos y es un gusto de nuevo retomar estas pláticas que el día de hoy tendremos como punto central la Reforma. El día de hoy precisamente se celebran los 503 años de la Reforma, acontecida en el año de 1517 allá en la que ahora es Alemania. Por lo tanto, como creyentes, realmente es un gozo saber que Dios levantó hombres que vamos a escuchar más adelante para rescatar la palabra de Dios en su esencia, en su enseñanza y en su verdadera teología. Entonces, por eso estamos muy gozosos, porque más allá de que el mundo está celebrando otra cosa, ¿verdad? El infinito y más allá, nosotros estamos aquí para poder darle gracias a Dios por ese tiempo de reforma. Entonces, mis hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro, pongamos este tiempo en las manos del Señor para que nos guíe, nos dirija y todo esté bajo su control. Señor nuestro Dios, muchas gracias por este tiempo que nos das. Gracias porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Tu verdad permanece por todas las generaciones. En esta noche, Padre, queremos tener un tiempo de regocijo contigo, Señor, al conocer un poco la historia de esos tiempos en los que tu palabra fue rescatada, Señor. Tu palabra fue proclamada, Señor, en los principios fundamentales, sobre todo en los aspectos de la salvación, Señor. Y Padre, pues ayúdanos con esos personajes claves que tú utilizaste para la Reforma Protestante de 1517. Y Padre, permítasenos tener este tiempo, pero también lo queremos poner en tus manos para que tú seas el que dirijas todo, Señor, y seamos ricamente edificados e instruidos con todo ello, Señor. Muchas gracias por todo lo que nos da, Señor, la tecnología, la señal, el internet, todo ello, Señor, lo ponemos delante de ti, así como agradecemos también a nuestros hermanos que nos apoyan en las cuestiones tecnológicas, así como a nuestros hermanos que nos apoyan con los cánticos de alabanza. Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues de nuevo, bienvenidos. Si nos ponemos de pie para entonar unos cánticos. Muchas gracias, Jesús. Esdras, adelante. Buenas noches, hermanos. Bueno, ya se pusieron de pie. En sus himnarios pueden ir al himno número 45, que es Castillo Fuerte. Para quienes están en casa, pueden, creo que mandaron las letras por el WhatsApp. Entonces, para que nos acompañen, vamos a hacer una oración antes de dedicar este tiempo de alabanzas al Señor. Buen Padre y Dios eterno, gracias por esta noche, gracias porque nos permites reunirnos, Señor. Gracias porque nos permites cantarte y adorarte, Señor. A ti en comunidad y poder aprender, Señor, de estos grandes hombres que tú hiciste siervos tuyos, Señor, para tu gloria. Te bendecimos y exaltamos, Señor, tu majestad y tu nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia
justicia y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido. Mas por nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por Él es Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Amén. La otra canción la pueden encontrar en sus teléfonos. Es Roca de la Eternidad. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, paz encuentro solo en ti, rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, sobre el mal podré triunfar. Nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén, desprovisto en escasez, hallo en ti la paz y el bien, sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Mientras haya de vivir y al instante
instante de expirar, cuando vaya a responder a tu augusto tribunal, sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Sé mi escondedero fiel, roca de la eternidad. Amén. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jaime Chávez y quiero invitarte como alumno del Instituto Teológico de Querétaro a que te animes a estudiar las materias que se dan aquí durante 2 años. Ha sido de gran bendición para mí, te reto y que hagas de este instituto lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque en ella encontraréis la vida eterna. Que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, pues de nuevo buenas noches. Es un gusto que estemos en este sabadito rico para platicar, ¿o no, Richard? Totalmente. Buenas noches, Richard, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí con mucha expectativa de lo que se va a estar presentando hoy. Sí, ¿verdad? Como que estos 2 días, yo no sé si se sienten indigestados de tanta información. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿verdad? Pero procesar la información cuesta un poquito, ¿verdad? Pero sin duda es información muy intensa, muy interesante y que nos deja ver cómo el Señor no está quieto. El Señor trabajando con la humanidad para darse a conocer. ¿Cómo has visto tú esto, Richard? La verdad, personalmente lo he disfrutado mucho. Lo bueno es de que como esto queda grabado en internet, pues se puede volver a repasar las veces que sea necesario. Y a mí lo que me encanta ver en la historia es al final cómo esta historia de la que estamos hablando no es una historia ajena a nosotros, sino de que es nuestra historia también del pueblo cristiano al día de hoy. Sin duda. Bueno, el mundo piensa que Dios es ajeno a todo esto, ¿verdad? Que cada quien hace lo que se le pega la gana, que las naciones hacen conforme ellas piensan, pero la misma Biblia da testimonio que Dios es el que mueve todo a la manera que Él quiere, que Él piensa, porque siempre se va a cumplir su palabra. Es correcto. Personajes como Nabucco, que pensaron que ellos eran los meros meros, y como Dios prácticamente los llevó a hacer lo que era su voluntad para lograr sus planes, ¿verdad? Claro, y aún en las circunstancias también que vemos como difíciles,
que uno dice, ¿cómo es posible que Dios está ahí? Dios está ahí. Lo vemos en el caso de José, ¿no? Un joven siendo vendido por sus hermanos y al final José termina diciendo lo que ustedes pensaron para mal, le dice a sus hermanos, Dios lo pensó para bien. ¿Qué lecciones tan objetivas tenemos de aquellos tiempos que sucedieron, pero que de alguna manera pueden estar reflejando una realidad en nuestras vidas con tal vez circunstancias un tanto diferentes, ¿no? Pero que también nos llevan a la reflexión y sobre todo al análisis de que cómo es que la confianza de José prevaleció a pesar de las dificultades, a pesar de que a su vista todo estaba mal. Pero Dios lo transformó para bien y aún no tan solo para José, para su familia, ¿verdad? Eso es lo bonito y lo interesante de la palabra de Dios, que nos fue rescatada y que ahora está al alcance de todos nosotros, en papel, en electrónico, en lo que ustedes gusten, pero bueno, finalmente tenemos acceso a ello. Por cierto, ¿qué sabes del pastor Héctor? Pues no está aquí. Ah, pues sí, ya lo sé, pero ¿qué le pasó? Pues para que sepan, nuestro amado pastor Héctor, bueno, tuvo unas inyecciones en sus ojos, entonces también para que estén orando por él. ¿Anda como el capitán Garfio? Ahorita sí. Ok, muy bien, pues saludos, pastor Héctor, esperemos que te compongas, que te pongas bien y que ese tratamiento que estás teniendo para tus ojos, pues saque adelante la vista y la visión que es muy necesaria para poder leer. Muy bien, hermanos, pues tenemos un tema muy intenso, muy interesante acerca de cómo se llevó a cabo la reforma, ¿verdad? En qué aspectos la palabra de Dios, la Biblia, influyó para que se lleve a cabo una reforma. Y vamos a ver ahorita por qué una reforma, por qué era necesaria una reforma. Sin embargo, tampoco veo a nuestro invitado, al Joe. Pues no, de hecho, estaba esperando en la puerta y pues no se ha aparecido por aquí. Aquí está ya Betty y su familia y toda la tribu Owen, aquí está. Y sí, yo creo que sería bueno hacerle una llamada para que mientras tanto hacemos tiempo aquí en cámara y a ver, pueda aparecer, ¿no? Porque déjale llamo, porque pues tanta expectativa para que no venga, le daría miedo. ¿miedo? Sí. A ver. Mucha información, mucho contenido. Bueno, Oye, ¿dónde andas? Ya te estamos aquí esperando, ya es tu tiempo. ¿Cómo que te dio miedo? No me digas eso. No, Joe, estás mal. ¿Que nos mandaste a quién? ¿A un representante? ¿Quién? ¿A Lutero? No te creo. Ah, a Calvino. ¿A Juan Calvino? ¿Estás tú seguro? Obviamente, pues él sabe más que tú, ¿verdad? Pero, pues bienvenido. Ok, pues ni modo. Ah, ya va llegando. Muy bien, adelante. Bienvenido, un aplauso para Juan Calvino. Bienvenido, don Juan Calvino. Adelante. Qué sorpresota. Juan Calvino entre nosotros. Muy cercano a la Reforma y sin duda con datos muy interesantes de viva voz de lo que estuvo sucediendo. Señor Calvino, en el cuerpo de Joe, sea bienvenido. ¿Sí? Sea bienvenido. Un placer tenerlo por acá. Y como usted no conoce la tecnología, esto es un micrófono que tenemos que acercarnos para que se pueda escuchar bien. Y aparte de ser bienvenido, no es para eso. Es para que las ondas sonoras que en su tiempo no se usaban, pero bueno, su voz se va a transmitir hasta donde ni se imagina. Pero sea usted bienvenido. Nada más, por favor, háblenos en español y en buen español. ¿Vale? Muchas gracias. Oiga, y aprovechando el viaje, su vestimenta muy típica de ese tiempo, sin duda, pues ha de haber tenido algún significado o no. Pues sí, en nuestro siglo, cuando uno predica, no quiere distraer. Así que se pone una toga para no llamar la atención a mí y a mi cuerpazo. Ok. Muy bien. Y también la gorra se llama del erudito.
gorra de erudito del siglo XVI, el siglo en que vivimos. O sea que no cualquiera usaba ese gorro. No cualquiera. ¿Y los picos algo tendrán alguna? Pues esto se amarra aquí porque nosotros, como vivimos en el norte de Europa, hace mucho frío en invierno. Entonces se desamarra aquí y estas cosas bajan y cubren mis orejas. Ah, ok, interesante. Datos interesantes, ¿verdad? Quisiera uno pensar que la vestimenta es común y corriente, pero realmente tiene un significado. ¿Qué opinión te merece eso? Le presento a Richard Ramírez. Un gusto, estimado Calvino. Nuestro director del Instituto Teológico. En este tiempo estamos en una pandemia mundial, entonces por eso no... Sí, tuvimos pandemia en nuestros días, pero no éramos tan miedosos como ustedes. ¿Y qué hicieron ante esa pandemia? Nosotros, pues mi amigo Lutero se quedó en Alemania cuando la peste negra pegó durante su ministerio y él se quedó predicando y ministrando a la gente que estaba padeciendo. Órale, qué intenso. Como ya nos dijo Cobardes, mejor vamos a pasar al tema, al tema que nos atañe el día de hoy. Pues bienvenidos, hermanos, y pues es un gusto que podamos platicar sobre este tema fundamental para todos, para la iglesia, principalmente para los creyentes en Cristo, salvos por la fe en Él. Hemos estado tratando el tema acerca de la Biblia y el jueves hablamos un poco acerca de las traducciones de la Biblia al español de los originales y también cómo es que llegó a nuestro país de México. Sin embargo, también esa misma Biblia de la que hemos estado hablando, pues fue el fundamento de la fe cristiana, pues desde el año 0, en el que ya Jesucristo tomaba la Septuaginta para poder predicar, para poder mencionar algunos textos. Y bueno, el Nuevo Testamento se escribe posteriormente, después del año 100 que muere Juan, el último apóstol, se van recopilando y se forma el canon bíblico. Hay toda una historia detrás de todo ello. Pero finalmente ese canon lo tenemos aquí, que es el que debería de ser el sustento para todo lo que fue la cristiandad, aún a pesar de que por ahí del año 300 Constantino se convierte y se forma lo que ahora nosotros conocemos como la Iglesia Católica. Sin embargo, al transcurrir del tiempo, vemos que hubo cambios por ahí del año 1500, hubo cambios, hubo antecedentes de algunos personajes que se acordará muy bien el señor Calvino, que antecesores un poco de Lutero y de usted mismo, ¿sí?, que empezaron a generar cierto movimiento. Pero si la Biblia es la misma hace muchos años que ahora, ¿por qué tuvo que haber un cambio? ¿Por qué tuvo que haber una reforma, que la misma palabra dice un cambio de forma en lo que era el cristianismo en ese tiempo? Y usted que lo vio más de cerca, señor Calvino, ¿qué sucedió? Platíquenos acerca de esto. Pues si ustedes me permiten, les voy a dar, si los que me conocen, un contexto bastante amplio, pero es para ayudarnos a entender lo que realmente sucedió. Porque incluso entre los evangélicos, ese nombre no usamos todavía. Claro. Empezó en Panamá, ¿no? El uso de evangélico. Pues incluso los protestantes o evangélicos, a veces nosotros no entendemos bien la raíz de la Reforma Protestante. Entonces, para entender la Reforma Protestante realmente, y otra vez, eso tomaría, la última vez que enseñé esto fue un año, durante un año, y ustedes solo los tengo por 8 horas hoy. Así, no. Pero nos va a ser muy en resumen, pero quiero que cada uno aquí, les voy a pedir que desechemos muchas cosas que hemos creído que sabemos acerca de esto, porque YouTube y Facebook no nos hacen un buen servicio en el siglo XXI, a veces acerca de la Reforma. Para realmente entender la Reforma Protestante, tenemos que empezar con Agustín de Hipona.
¿okay? Y también Constantino, pero eso me tomaría ya mucho tiempo. Agustín de Hipona era un hijo de una cristiana y su papá romano. Su papá sí llegó a conocer a Cristo al final de su vida. Pero Agustín era en el norte de África, nació en el norte de África. Este joven muy intelectual veía las traducciones de la Biblia y él vivía nació en el siglo IV, que es 300 y pico. Ustedes saben cuando dicen siglo IV, están hablando de años 300 y pico. Como estamos en el siglo XXI, aunque no hemos llegado al 2100. Pues, cuando él nace, es muy importante entender que no se había terminado la Vulgata Latina, la traducción latina de la Biblia. Y la traducción por Jerónimo de la Biblia al latín, de sus lenguajes originales, pasando por el medio de la Septuaginta, se termina en el año 405 después de Cristo. Entonces, Agustín veía todas las vetus latinos, que los llaman más o menos así, y fueron malas traducciones. Entonces, él como un intelectual se burlaba de la fe cristiana. Decía como quizás su mamá es una mujer no muy formada para creer esto. Y luego se interesó en el maniqueísmo. El maniqueísmo fue una filosofía griega dualista, gnóstica, como los gnósticos de su tiempo. Y él se convirtió por más de 10 años en un expositor de maniqueísmo. Agustín, como no creyente. Pero lo que pasa es que como un intelectual le empezaron a formar muchas dudas. Entonces le dijeron de un gran apologista de maniqueísmo que le puede resolver todas sus dudas. Y Agustín lo va a ver y ese señor erudito de maniqueísmo no pudo con Agustín. Entonces se quedó muy desilusionado. Pero en sus estudios ya en Italia, en Milán, empezó a escuchar de uno que tenía una retórica, o como dicen en México, mucho verbo, se llama Ambrosio. Y él iba a escuchar a este Ambrosio exponer. Ambrosio fue un cristiano predicando el evangelio. Y él decía, yo no creo en el contenido de lo que él dice, pero es el mejor orador que he escuchado. Es buen defensor. Y a Agustín le encantaba. Pero lo que no entendía es que el evangelio ya empezó a trabajar en su vida. Entonces un día está Agustín en su jardín y tienen que entender que Agustín era un hombre también que luchaba mucho con la lascivia. Tenía varias concubinas porque estaba esperando la nueva esposa que le iba a tocar. Era un menor de edad, como 13 años, pero su mamá ya la había elegido para él. Entonces él, en vez de esperar que llegara una edad para casarse, él tenía mujeres por ahí, por allá. Luchaba con eso. Entonces un día está Agustín en su jardín y escucha la voz que no sabe si es de niño o niña, que grita, toma y lee, toma y lee. Entonces Agustín agarra una Biblia y le hace así. Adivinando a ver dónde le quería. Y cae su dedo en Romanos 13. Y en Romanos 13 hay un versículo que habla de que ya nos deshagamos de la lujuria y la lascivia. Y él fue quebrantado y entregó su vida a Cristo. Y Agustín llegó a ser uno de los mejores defensores, y entre él y Lutero, Calvino y quizás John Owen son los mejores teólogos de la historia de la iglesia. No Joe Owen. ¿Pariente tuyo? John Owen, un puritano. Okay. No dije Joe Owen. Yo ni le digo los talones de John Owen, aunque soy muy alto. Okay. Y vamos a hablar un momento de él. Pues Agustín empieza a estudiar y estudiar y estudiar la Biblia. Y Agustín, algo para entender es que Dios lo usó para poner la dirección de la iglesia. Pero de una manera, Agustín en sus debilidades negativa y una manera positiva. Entonces Agustín estaba siendo por su gran intelecto a debatir en los concilios. Y él debatió en contra de los
de los seguidores de Pelagio que se mencionó ayer Ok. en el concilio de Éfeso en el año 431. Y los seguidores de Pelagio, Pelagio ya había fallecido, pero Pelagio fue un monje británico que estaba enseñando que uno todavía tiene la luz divina en uno, así que uno podía ganar la salvación sin Cristo. Y uno, entonces es una colaboración con Dios, tu salvación. Y eso se llama pelagianismo. Energismo. Sí, que es muy prevalente en muchas iglesias evangélicas del siglo XXI. Pues, entonces él debatía a ellos y los dejó mal. Pero también había un grupo que se llamaban los donatistas. Y este grupo fue un grupo de bajos recursos que veían la corrupción que se estaba formando en la iglesia y empezaban a decir, ¿cómo es que van a dar la cena del Señor, el bautismo, estos que viven en el mundo, pero se llaman cleros? Y los donatistas, no tenemos tiempo para entrar tanto en eso. Hay un gran debate en qué estaban bien y en qué estaban mal. Pero para apagar ese movimiento, lamentablemente, Agustín de Hipona, él peleaba contra ellos también y así centralizó el poder en la iglesia. Entonces, la iglesia central tiene poder sobre toda la iglesia. Él fue usado mucho para eso. Entonces, eso es algo que va a provocar después la reforma, la necesidad. Pero en cuanto a la teología, y una palabra que les quiero enseñar es muy importante, se llama soteriología. La soteriología es el estudio de la salvación. Y en cuanto a la soteriología, Dios lo usó en grande manera que va a ser usado por los reformadores hasta el día de hoy. Pues lo que pasa es que cuando llegamos a la reforma, casi 1100 años después de Agustín, la soteriología de Agustín finalmente va a vencer la eclesiología de Agustín. Así que él, por su culpa, necesitamos una reforma, pero también él enseña la respuesta para la reforma. Y eso nos debe enseñar a todos que la humildad es muy importante para todos nosotros, porque nos equivocamos, somos productos de nuestro entorno a veces y es difícil ver las cosas bien. Así que, como quisiera contarles la historia de la iglesia de una manera que parece una película, donde hay un protagonista y un antagonista. Pero en la vida real, a veces el mismo protagonista en algunas maneras es antagonista también. Oye, Joe, entonces, a lo largo del desarrollo de la iglesia, hubo y se levantaron dentro de la misma iglesia quienes empezaron a deducir cosas que no venían de una manera precisa en las escrituras y ellos trataban de deducirlo, teniendo ciertas interpretaciones. Sí. ¿Cómo se arreglaba eso? Sí, el problema es que nosotros como seres humanos solemos ser muy atraídos a personalidades y a figuras y nombres. Y Agustín casi lo ven a nivel de escritura en la iglesia, porque era un hombre de tanto renombre. Y entonces la gente adoptaba mucho lo que él decía y se defendía la centralidad del poder en la iglesia, que ustedes saben que poder totalmente destruirá tarde o temprano. Pero luego la iglesia aborrece su teología. Hoy día la Iglesia Católica Romana aborrece la teología de Agustín, lo rechazan completamente. ¿En qué sentido? Porque Agustín enseñó que Dios nos predestina desde antes de la fundación del mundo y la salvación solo es por la gracia, solo por la gracia, por Cristo. Así que él a un nivel teológico no les da plataforma para vender indulgencias después y para decir que tú tienes que participar en tu salvación. Pero Agustín dejó algo fuera en su teología que Lutero va a suplir, que vamos a ver en un momento. Pero como ustedes pueden saber, si un grupo quiere poder,
van a buscar de la enseñanza de un héroe, por decir, de lo que les conviene, y van a ignorar lo que no les conviene. Y eso pasa con Agustín. ¿Y quién fue la contraparte de Agustín para que prevaleciera el dogma católico? Pues yo creo que ahí es donde entra quizás mucho Constantino, porque luego hay una confusión entre el Estado y la Iglesia y hay un malentendimiento de pactos. Por eso la teología es tan importante para el futuro de nuestra Iglesia. Porque en el antiguo pacto, lo que dice los poderes del rey es hecho y Dios lo respalda. Pero eso es un pacto. Y lo que empezó la Iglesia a hacer es tomar el primer pacto del Antiguo Testamento y transferirlo al Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento tú tienes al rey David y lo que él dice, todos tienen que obedecer, y el que no obedece a David, desobedece a Dios. Entonces, cuando ellos llevan esa idea al nuevo pacto, entonces el Papa es el nuevo David. Lo están mezclando pactos, porque Constantino no era teólogo. Por eso él diseñó la basílica. La basílica se diseñó con un lugar santo, un lugar santísimo. Lo diseñó en base al templo del Antiguo Testamento. Pero cuando Cristo murió en la cruz, se reventó el velo, se quebró todo, mostrando que ya fue consumado todo. Pero en poder muchas personas no entienden esas cosas y nos metieron nuevamente en los tiempos del Antiguo Testamento. Entonces, si desecharon la teología de Agustín como uno de los grandes teólogos, ¿qué teología adoptaron? Sí, pues lo que empieza con la Iglesia es dos clases de enseñanzas. Una se llama doctrina y una se llama dogma. La doctrina es la enseñanza de la Iglesia y dogma es una enseñanza necesaria para la salvación. No tienes que estar de acuerdo totalmente con la doctrina de la Iglesia Católica Romana, pero si tú rehusas creer y someterte a un dogma, no hay posibilidad de salvación para ti. Y entonces, a la medida que a través del tiempo, pues, y a través de los siglos que se mezclan poderes, porque, Constantino no hizo al cristianismo la religión del Imperio Romano, solo legalizó, pero fue Teodosio después que lo hace la religión del Imperio Romano. Y luego la fe ya no viene enseñado tanto de hombres llamados por Dios a predicar la palabra, es algo legislado. Entonces ya no tienes a teólogos bíblicos enseñando y tienes a personas en poder, como se hacen leyes en un país que convienen a los poderes. Y yo creo que a través de los siglos eso empieza a suceder. Y luego, ya que se mezcla el poder del Papa, porque lo que pasa es que la iglesia tiene dos sedes principales, en Constantinopla, en la iglesia bizantina, y luego en el occidente romano. Y ellos tienen problemas entre ellos, especialmente con los íconos y otras cosas, y hay como una división. Así es. Pero lo que pasa en el oriente, que eso no tiene nada que ver con lo que iba a hablar, pero vamos por ahí. En el oriente, en el siglo VII, ¿quién es la figura más conocida en el mundo que se levanta? Mahoma. Y su ejército, y después de él, ellos conquistan, destruyen a Constantinopla, ellos llegan hasta Turquía, luego pasan por el norte de África, por el estrecho de Gibraltar, y llegan a España. Por eso dicen en español hasta la fecha, ojalá, porque mucho del español es en árabe, porque es la manera que decían, oh Alá, que sea la voluntad de Alá. Por eso dicen ojalá. Y también almohada y muchas palabras, porque España por siglos fue musulmán. Y luego llegaron a la batalla de Tours en Francia, en el reino de Francia, donde creo que Carlemagno los detuvo, los regresó a España. Y luego el Papa también, lo que él hizo es que cuando vienen otros
invasores del norte, él llega a la orilla de la ciudad y los convence a no destruir a Roma. Entonces, el Papa es ya visto como el héroe capitán del ejército quien protegió en el oriente, están por los musulmanes, y agarró un poder más político que de la fe cristiana, por decir. Ok, entonces vemos que la teología iba cambiando de acuerdo a quién se levantaba. Hubo un personaje, Tomás de Aquino, Sí, que fue y que hasta ahora es el que ha influenciado más en la doctrina católica. Y si esa doctrina estaba en contra de Agustín, ¿quién tiene razón? tuviera razón Tomás de Aquino. Ajá. Para ellos. Para ellos, en Sí, ese momento. por lealtades que hubo. Ajá. Ese es el tipo de escolasticismo, creo siglo XII o XIII, con Tomás de Aquino. Y sí, pero hay que entender, no es como hoy que podemos tener un debate teológico y ver quién tiene razón. El que tiene razón es el que está en el poder y quien tiene lealtades en el momento. Ok, entonces todo eso que fue distorsionando las bases teológicas sanas y puras, que llevaron a los excesos, que llevaron a distorsión del verdadero evangelio, que llevaron a los abusos, de poder, que llevaron hasta la soberbia a los dirigentes y que no aportaba nada hacia las personas, sino más bien las esclavizaba y todo ello. En base a todo eso, entonces sí era necesaria una reforma. Oh, sí, y por eso no quise echar toda la culpa a Agustín, pero hay que decir la verdad dónde está. Como él, en contra de los donatistas, centralizó el poder y defendió el poder centralizado en una iglesia en vez de una iglesia autónoma bajo las escrituras, muchos se aprovecharon de eso después para abusar. Pero luego lo que pasa, aunque mucho en Europa está bajo un sistema feudal, Italia no entra en el sistema feudal. Y eso les abre en el siglo XIII y XIV para empezar el Renacimiento. Y eso es ya el trasfondo de lo que viene. El Renacimiento es un movimiento humanista y es por eso que hoy cuando uno estudia música usa términos en italiano. Es porque de ahí empezó el Renacimiento. Entonces sus términos para las cosas musicales son los que fueron acuñados. Pues ellos... Pero hoy en día el término humanista no suele ser un término positivo para nosotros los creyentes. ¿Cuál sería la diferencia con el humanismo que vemos aquí en el Renacimiento? Sí, muy bien. Pues había humanismo negativo y positivo. Déjales explico lo que pasa. En vez de solo la gente en muchedumbre someter a autoridades y ver a todo de una manera pesimista, la gente pensaba la única manera de servir a Dios es entrar en un monasterio, y luego empiezan las personas a volver al individual, que es el humanismo. Y vemos la diferencia, porque el Renacimiento es el redescubrimiento del hombre en el mundo. Ahora los reformadores también tienen algo que ver con eso, fueron influenciados, pero de otra manera, porque los del Renacimiento, ellos creían en autonomía del individuo y libre expresión. Pero los reformadores, ellos veían que el individuo está completamente perdido en el pecado y nuestro trabajo en el mundo no es ser autónomo, sino es obrar para la gloria de Dios. Déjenles explico algo. Había muchas personas queriendo reformar la iglesia para entonces. Y uno se llamaba Desiderio Erasmo, que tiene mucho que ver con la reforma. Pero él fue humanista del Renacimiento. Por eso él creía en libre albedrío, que el hombre no es determinado en el pecado, que puede por uno mismo salir adelante. Y es por eso que Lutero hace el primer debate de la reforma protestante, pero de manera escrita, en la esclavitud de la voluntad, respondiendo al humanismo del Renacimiento de Desiderio Erasmo. Y es una carta a él, literalmente, atacando eso. Pero pongo ya, porque creo que me adelanté en eso. Pues,
de todas las páginas, estamos ya en la página 2. Ok, hay que entender lo que está pasando. Hay un ya nuevo interés en el individuo. Por eso de ahí sale arte, música, porque la mentalidad de supervivencia se ha quebrado. Y hay libre expresión, autonomía. Ustedes saben cuando vas a un país que tiene muchos problemas económicos, no encuentras muchos artistas, no encuentras muchas estrellas de cine, porque están en una mentalidad de supervivencia. Si nosotros estamos en un tiempo donde no hay dinero y un hijo mío dice, quiero estudiar las artes, lo voy a dar un golpe. Ponte a estudiar, a ser ingeniero, porque tenemos una mentalidad de solo sobrevivir, lo que necesitas para sobrevivir. Pero ellos quebraron con eso desde Italia y luego empezó a salir a otros países poco a poco, a empezar a expresarse como un individuo autónomo. Pues, ya que esto está pasando, la gente se está despertando a cuestionar cosas y la iglesia está cayendo más en declive. Entonces, en Inglaterra, un hombre muy interesante se llama Juan Wycliffe, un profesor en Oxford. Juan Wycliffe nació alrededor de 1328 y falleció en el año 1384. Y cuando él se jubiló de ser profesor, él fue a Lutterworth para ser pastor. Lo interesante es, hace 4 años, este mes estuve en Londres. Y con un amigo mío dijimos, vamos a buscar una aldea pequeña para tomar fotos de las iglesias anglicanas del año del caldo. Y bajamos en una salida y una placa que decía aldea de Wycliffe. Oh. Y buscamos la iglesia. Tuvimos que entrar a una cantina, un pub en Inglaterra, porque no encontramos a nadie. Y dice, no, está por allá. Y fuimos y me encontré en la iglesia de él. Y no hay nadie allí. Vi la puerta donde todo esto pasó. Lo que pasa es que Wycliffe empieza a hacer, con la Vulgata Latina, la traducción en latín, hacer una traducción en inglés. Y le decían que no. Y él pedía, o él con un grupo, él no sabemos si él mismo hizo la traducción. Pero él mandó a hacer la traducción, pero estaba buscando quién patrocinara eso. Le dijeron que no. Entonces él hizo una traducción y lo tacharon por ser ilegal, destruyeron todo, pero hoy día tenemos 150 manuscritos aún que se guardaron de los originales. Y luego él envió a predicadores que los llaman lalardos o hombres pobres, a predicar de él, bosquejos de prédicas del texto de la Biblia. Ahí vemos donde la Biblia tiene mucho que ver, porque la gente ya no entendía el latín. Y entonces él empezó a predicar, mandó a gente a predicar en inglés. Pues lo mandaron a llevar a Roma varias veces y Dios protegió su vida cada vez. Y al final falleció haciendo su labor en la iglesia. Y lo enterraron y lo pusieron dentro de la iglesia, donde yo estuve, donde me encontré. Me quedé casi llorando y queriendo ir al baño, no sé qué. Pero me dije, no puedo creer que en accidente encontramos la iglesia de Wycliffe. Oh. Y esta gente aquí en la cantina que no saben lo que hay aquí. Claro, el valor. Es una aldea pequeña. Okay. Y vi la puerta donde después que había fallecido, por tanta rabia que le tenían, fueron en esa puerta que yo vi enfrente de mis ojos. Tengo fotos de esa iglesia. Lo desenterraron, quemaron a sus huesos hasta ponerlos en polvo y les echaron a un arroyo que está allí, por puro coraje contra él. Oh, qué horror. Eso es Dios ya trabajando en una aldea pequeña con la gente hasta la fecha en cantinas echándose la vida allí. Okay. Pero Dios trabajando a través de la cortina. Porque en el mismo tiempo que esto está pasando en la iglesia católica lo que se llama el cautiverio babilónico. Lo que pasa es que el Papa Clemente V había nacido en Francia, pero estaba en Roma porque era el Papa. Y hubo muchos problemas políticos y estaban bajo amenaza. Entonces, como siendo de Francia, él mudó la sede de la Iglesia Católica Romana, fuera de Roma, a Francia, a una ciudad que se llama Aviñón. Ahora, como se dijo hace 2 días aquí, que Francia no llega a ser una nación hasta la revolución, pero no, desde el V siglo Francia es una monarquía
y llega a ser una nación, una república o algo, desde la revolución. Pero desde el siglo V, Francia es una monarquía. Y en Avignon, en Francia, pasan por 7 papas desde allí. Entonces ya por el 7º papa, todos los cardenales son franceses. El rey de Francia pues ya tiene su palanca con la iglesia. Pero el último papa de estar allí se llamaba, perdón, lo perdí aquí. Ok. Gregorio el XI. Y Gregorio el XI, por alguna razón, quiso terminar su vida en Roma. Entonces, desde tener 7 generaciones de papas en Francia, él vuelve a Roma y ahí muere. Entonces, los cardenales van a elegir el siguiente papa, pero todos los cardenales son franceses. Entonces, entra una muchedumbre a su reunión de elegir el próximo papa y los obligan bajo amenaza, a golpes si es necesario, que ustedes van a poner un papa italiano ahora. Okay. Entonces ellos a fuerzas eligieron al Papa Urbano VI, un papa italiano, y los cardenales huyeron y volvieron a Francia. ¿Y saben lo que hicieron cuando llegaron a Francia? Eligieron otro papa. Entonces ahora hay 2 papas, pero no termina allí. Porque el Papa Urbano que habían elegido, el italiano, no solamente empezó a predicar en contra de los mundanos De Francia. cardenales de Francia, él creo que fue un hombre de Dios. Y empezó a predicar en contra de los cardenales italianos, a arrepentirse y creer en el Evangelio. Entonces, no les gustó eso. Tengo entendido que hubo excomuniones, ¿no? Se excomulgaron mutuamente. No, sí, decían que tú eres el anticristo. No, te excomulgo anticristo. Y luego escribía, tú eres el anticristo, te excomulgo a ti. Y lo que pasa, eso está en medio de la guerra de 100 años entre Francia e Inglaterra. Entonces todos los aliados de Francia decían el Papa de Avignon es el Papa de la Grecia. Y todos los aliados de Inglaterra decían el Papa de Inglaterra, de Roma es el correcto. Entonces ya puedes ver, es peor ahora que las elecciones con Trump y Biden. A mí es algo más feo, pero en la iglesia. Claro. Pues lo que pasa, el Papa que eligieron, el último Papa, porque fallecieron unos papas cuando hay 2, y el último que queda en Francia es un hombre que vive abiertamente en el pecado. De tal manera que tiene que huir, pero se queda como papa. Entonces se hace otro concilio y se eligen otro papa. Ahora hay 3 papas. Y este papa se llama, eso se llama Concilio de Pisa. Y eligen al Papa Alejandro V. Pero Alejandro V es un político, ni es sacerdote. Entonces, la noche antes de elegirlo Papa, lo hacen sacerdote. Entonces, ahora hay 3 papas. Pues ya, es una larga historia porque el de uno al final renuncia, el otro lo quitan y hay muchos problemas, pero especialmente cuando la gente me dice, no, desde Pedro hemos tenido sucesión de papas, digo, ¿cuál? Es un rollo. Entonces, el último en el cautiverio babilónico es el papa que está en contra de Wycliffe. Entonces, en este concilio de Pisa, en 1409, ellos dicen que ahora... No, perdón, el concilio de Constanza. Dicen, ahora el concilio tiene mayor autoridad que el papa. No queremos volver a tener 3 papas. Y este concilio es el mismo que traen a un joven que se llama Juan Hus. Y lo condenan y lo queman. Y eso nos lleva ahora a quién es Juan Hus. Están siguiendo hasta ahora, ¿verdad? Ok. Juan Hus nació en Bohemia. Bohemia ahora es la República Checa, en Europa, perdón. Y él había recibido muchos escritos de Wycliffe. Ahora vemos, Wycliffe está ahora trayendo la Biblia a un lenguaje conocido. Eso pasa a Bohemia, está afectando a otras personas. Y Hus empieza, él es capellán de la reina y del capilla Belén, se llama Bethlehem. Y él empieza a predicar en contra de las indulgencias. Entonces pueden imaginar cómo le fue.
En el concilio de Constanza, como dijimos, en 1415, lo condenaron, lo quemaron. Queman a Juan Hus. Sí. Ahora, ¿ustedes han escuchado de Hus antes? ¿Quién ha escuchado de Juan Hus? Su nombre, el que estamos diciendo. ¿Cuántos de ustedes han oído de que sus últimas palabras fueron: de aquí a 100 años Dios levantará a un reformador que no pueden suprimir? ¿Alguien ha escuchado que fueron sus últimas palabras? Y luego, otra cosa, su apellido quiere decir ganso. Ganso. Literalmente ganso. Entonces, hay otros que dicen que sus últimas palabras fueron: ustedes pueden coser este ganso, pero de aquí a 100 años Dios levantará una águila. Pues, ¿cuál es la verdad? No creemos que ninguno de los dos no dijo ni eso. Y es por eso que a veces las anécdotas se pasan, porque cuando se está contando le gusta a uno poner más salsa a su taco, ¿no? Pero literalmente lo que tenemos es que él dijo esto como sus últimas palabras. Escuchen esto: por defender, le dieron oportunidad de salvar su vida si solo se le retractara. Ajá. Y él dice esto: Señor Jesús, es por ti que soporto pacientemente esta cruel muerte. Te ruego que tengas piedad de mis enemigos. Y luego un escritor que estuvo presente dijo que lo escuchaba citando salmos, mientras que todavía estaba vivo en las llamas hasta morir. Esto es. Y estos son los que nos llevó a la reforma, y luego lo que sigue es la reforma. Ok, entonces hubo prerreformadores, por decirlo así, que, como decimos aquí en México, sin querer queriendo, empezaron a abrir la puerta para una necesaria reforma en todo lo que es el sistema clerical, porque esos excesos, esos manipuleos, esa conjunción política-religión estaba llevando a que los papas tuvieran más poder que inclusive los gobernantes, y pues podían hacer y disponer de muchas cosas, ¿no? Entonces era necesaria ya una reforma, porque tanto Wycliffe como Hus predicaban fuertemente y abiertamente en contra del sistema. Sin embargo, ellos no vieron la luz. Sí. ¿Quién vio la luz? Sí, pues lo que pasa es que Dios es tan soberano sobre los fines como es sobre los medios. Por ejemplo, antes de Cristo tenemos a César, quien él conecta caminos entre todas las ciudades greco-romanas que se van a usar para elevar el evangelio, para un hombre malvado. También Alejandro Magno, antes de César, unificó al Medio Oriente bajo un solo lenguaje escrito. Por eso el evangelio está en griego. Se puede llevar el evangelio a varios grupos de varios lenguajes en una sola generación. Entonces Dios también es soberano sobre los medios. Pues aquí Dios es soberano sobre los medios, aquí también. Okay. Y ese medio se llama la imprenta Gutenberg. Okay. Si la imprenta Gutenberg estuviera disponible en Inglaterra o Bohemia 100 años antes, es muy probable que la reforma hubiera empezado con Wycliffe y con Hus. Okay. Porque no se difundía tan fácilmente. No se difundía. Claro. Por ejemplo, cuando mataron a Hus y los husitas, sus seguidores, las guerras que ellos tuvieron incluso entre sí, sus dos grupos, dije, la historia no es ordenada. Se quedó más en Bohemia. Okay. Y con Wycliffe se quedó más en su lugar porque no había una máquina para difundir esto. Okay. Entonces Dios, bajo su voluntad soberana, creo 1400 y pico, se inventa el imprenta Gutenberg. Entonces, para entender cómo empezó la reforma, tenemos que pensar en Martín Lutero. De hecho, mismo Calvino en varias cosas no estaba de acuerdo con Lutero, pero él dijo: Lutero me puede llamar hasta un perro, algo así dijo, y yo lo sigo admirando. Okay. Porque todos apreciaban la gran labor de Martín Lutero. Él fue nacido en Alemania en el año 1483 y su padre tenía una empresa de cobre, de minas de cobre, y con el dinero él quiso subir a su hijo un nivel, ¿no? Económico, como muchos papás, y lo mandó a estudiar la licenciatura, la maestría, y luego de ahí para estudiar jurisprudencia. Leyes. Leyes, para ser un abogado. Imagínate, ya tú trabajas desde cero, haces una empresa así y quieres que tu hijo empiece mejor. Claro. Pero cuando
cuando él regresa para entrar en la universidad para estudiar leyes, se le cae un relámpago muy cercano. Y de hecho, el historiador Santiago Atkinson, muy reconocido, nos dice que hubo dos, él y su amigo. Y el relámpago mató al amigo de Martín Lutero. Y Martín Lutero voló. Y él clamó a Santa Ana. Ahora, ¿por qué Santa Ana? Porque Santa Ana es la santa patrona de los mineros. Y él le clama a Santa Ana, sálvame, y dedico mi vida a Dios. Y él pensó, esta es la ira de Dios contra mí. ¿Y qué les había dicho antes? Un legado que dejó Agustín es que la mejor manera de servir a Dios es en un monasterio. Entonces, ¿qué es lo primero que le viene a la mente de Martín Lutero? Si voy a servir al Señor, tengo que dejar toda mi carrera y entrar a un monasterio. Y se hizo un monje agustino, Sí. Lutero. Pero cuando él está allí, él está tan temeroso de la severidad de Dios que él empieza a tener sus confesiones duran mucho tiempo. Su confesor se llama Staupitz y él pasaba horas al día confesando. Lutero. Y a Lutero confesaba a su confesor porque tenía tanto miedo de Dios. Y luego un día, eso sí lo he leído en varios libros de la historia, no es anécdota por decir que fulano me dijo, su confesor le dijo, ¿sabes qué? Vale la pena que salgas y haces algo que valga la pena, una confesión, Lutero. Porque él estaba confesando que hasta en la confesión creo que estoy pecando de alguna manera. Entonces su confesor tanto se enfadó de él que lo mandó a estudiar teología. A que se te quita con tus inquietudes ahí. Y él no supo que Dios lo estaba usando para eso. Para meterlo a cuestiones teológicas. Sí, Martín Lutero hizo un doctorado en sus estudios teológicos y luego, al terminar su doctorado, empieza a enseñar en la Universidad de Wittenberg. Y le ponen a enseñar 7 temas. Mira, escuchen estos temas. ¿Ok? Por los próximos 7 años, él va a enseñar por 2 años los salmos. Todos los salmos, expositivamente, en la universidad. Y luego, en 1515, Romanos. Y luego, Gálatas en 1516. Y luego, en 1517, Hebreos. Y luego lo mandan otra vez en 1518 a enseñar los salmos. Y en medio de eso, la reforma empieza en el corazón de Lutero. ¿En qué sentido yo? Él conoció a Cristo, fue salvo. De hecho, lo puedo citar, él escribió lo que le pasó en 1519, después de enseñar toda esa escritura. Esto es lo que dice Lutero. Cuando Lutero estaba en la carta de los Romanos, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio para el poder de Dios. Y cuando él escuchaba justicia de Dios, él pensó en un juez. Justicia, justicia. Entonces el Evangelio revela un Dios airado contra el hombre. Y Lutero admite que aborreció a Dios. Y mira, Lutero, esto es de su pluma. Él dijo, en ese año 1519, después de enseñar 7 años las cartas de Pablo y los salmos, mientras tanto había vuelto una vez más la interpretación de los salmos, ya en el último año de enseñanza, confiando en el hecho de que estaba mejor educado después de haber tratado en la aula de la carta de San Pablo a los romanos, a los gálatas y a los hebreos. Me había embargado un ardor realmente extraordinario por entender a Pablo en la carta de los romanos. Pero hasta entonces no se interpuso en mi camino la frialdad de la sangre, sino esta sola palabra. La justicia de Dios se revela en ella. El Dios airado, la justicia que te va a aventar un relámpago, que te odia porque eres un terrible pecador, se revela en el Evangelio. Entonces el Evangelio tiene que ver con el hecho de que tú y yo somos unos miserables pecadores. Pero no entendía a Pablo porque Romanos parecía decir otra cosa. Y mira lo que dice, porque odiaba esa palabra, la justicia de Dios, que por el uso de todos los eruditos me enseñaron a entender filosóficamente en términos de esa llamada justicia formal o activa con la que Dios es justo y castiga a los pecadores y a los injustos. Por muy
irreprochablemente que viviera como monje, me sentía ante Dios como un pecador, con una conciencia muy inquieta y no podía estar seguro de haberme complicado con mi satisfacción. No amaba, mejor dicho, más bien odiaba a este Dios justo que castigaba a los pecadores y si no con blasfemia tácita, ciertamente con grandes murmuraciones me enojé con Dios diciendo, como si realmente no fuera suficiente para los pecadores miserables que sean condenados eternamente con el pecado original y que la ley de los 10 mandamientos que les imponga todo tipo de calamidad. Dios debe ir y agregar dolor sobre dolor, incluso a través del evangelio mismo, traer su justicia e ira para soportar. Me enfurecí de esta manera con una conciencia salvajemente despertada y perturbada y sin embargo llamé importunamente a Pablo a este pasaje, sediento para saber lo que dijo. Entonces Lutero dice acerca de esto, de la influencia de Agustín. Empezó a estudiar Agustín. Y allí comencé a entender la justicia de Dios como aquello por lo que un hombre justo vive, por el don de Dios, es decir, por la fe. Y esta oración, la justicia de Dios se revela en el evangelio, es esa justicia pasiva con la cual el Dios misericordioso nos justifica por la fe, como está escrito, justo por la fe vivirá. Esto inmediatamente me hizo sentir como renacido, como si hubiera entrado por las puertas abiertas del mismo paraíso. A partir de entonces todo el rostro de la escritura parecía diferente. Entonces revisé las escrituras mientras me sirvió la memoria y encontré que otras palabras tenían el mismo significado. Lo que él está diciendo a muy largo rasgo aquí es que cuando él veía la justicia de Dios, se revela el evangelio, eso quiere decir la ira de Dios. Pero se dio cuenta, no. El justo por la fe vivirá. Y la fe es un don de Dios. Es pasiva. Dios es el que hizo la obra de Cristo en la cruz. Yo no lo que hice la obra. Y dice que sentí que renací, ya confío, aborrecí a Dios, ahora amo a Dios. Ahora descanso en la obra de Cristo. Pero él decía, ahora entiendo por qué no lo entendía de muchas maneras antes. Agustín enfatizaba sola gracia. Solamente somos salvos por la gracia. Y luego la iglesia dijo que entonces para recibir esa gracia, tú tienes que hacer esto. Entonces Martín Lutero complementó sola gracia con sola fide, con solamente por la fe. Y eso es ya lo más bíblico que él ya enseñó Romanos por tantos años. Así que la doctrina medieval enseñaba que cuando uno creía, le fue otorgada la gracia para hacer las buenas obras. Pero no, la gracia no te capacita para ganar tu salvación. Por la gracia eres salvo por la obra de Cristo. Y él al fin entendió, pues en medio de lo que eso está pasando, otra vez en Roma está pasando algo terrible. El Papa Julio II, en 1506, en medio de que esto está pasando, quiso reconstruir lo que se llama la Basílica Constantiniana. Ahora, es una basílica que hizo Constantino en el IV siglo después de Cristo, sobre donde Pedro fue enterrado. Yo estoy de la opinión que es así, porque solo es un par de siglos después de Pedro. Ellos han de saber dónde Pedro fue enterrado. Pero esa basílica era ya viejita, entonces este papa la iglesia estaba bancarrota, de hecho, pero él tuvo la ambición de hacer una catedral basílica de San Pedro. Y ahí se metió en deuda, préstamos. Entonces se le ocurrió una idea. Esta enseñanza de indulgencias que uno puede aportar a su salvación y ahora con monedas, ¿por qué no hago una indulgencia para ayudar a financiar este proyecto? Entonces él tuvo un hombre que se llama Juan Tetzel. Y este Tetzel fue un hombre terrible. Y Juan Tetzel empieza a poner unos letreros pintados en llamas del infierno y predicando en los pueblos diciendo, con esta indulgencia yo puedo incluso perdonar a un hombre que había violado la madre de Dios. Así de fuerte decía. Entonces la gente
campesina, daban todo lo que tenían para sacar a sus seres queridos del purgatorio o por su propia salvación. Pues para entonces, Alemania no fue una nación como hoy, sino tenían príncipes o electores y estaban divididos en estos príncipes. Entonces el príncipe de Sajonia, Federico, no le gustaba eso de Tetzel y dijo, tú no vas a entrar en mi territorio. Entonces Tetzel llega a la orilla, empieza a predicar. Pues Federico es el jefe de Martín Lutero, su profesor de su universidad. Y Martín Lutero le llega a oídos lo que está pasando en la orilla. Y en el 1517, en el 31 de octubre, 1517, Martín Lutero clava los 95 tesis en la puerta de Wittenberg, Alemania. Y no fue algo rebelde. De hecho, él había clavado tesis antes, 93 tesis, para otro asunto. Y lo que les hacen es que los ponen en latín en vez de Alemania, para que sea un llamado, un debate entre teólogos para hablar de un asunto. No fue lo más común. En la iglesia, en Wittenberg se llama la iglesia del castillo. Lo apodaron así. Pero unos jóvenes locos que entendían latín, lo fueron a ver, lo tradujeron al alemán y lo llevaron a la imprenta Gutenberg. Y sacaron copia tras copia, tras copia, tras copia, 95 tesis en contra de indulgencias de Martín Lutero, que él solo quería debatir con los teólogos ahí. Claro. Pero llenó toda Europa esos 95 tesis por la Gutenberg imprenta, pum, 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 imprimiendo, enviando y pum, la Reforma Protestante. Digamos que Lutero no tenía en mente una reforma, no. Tenía en mente retar a debate algunas ideas que iban en contra de la posición católica y bueno, sí tenía que ver con las indulgencias y todo ello, ¿no? Sí. Entonces, lo que detona la reforma que hasta en algún momento escapó de las manos de Lutero es que él clavó sus tesis ahí en la catedral, que también era una universidad, tengo entendido de ahí de Wittenberg, donde se debatían esas cosas. ¿Realmente hubo debate? No, pues él había tenido debates antes, pero aquí no le dieron la oportunidad, hasta donde entiendo. Porque lo que pasa es que ya como este monje borracho alemán, como lo llamaban en Roma, sí, está empezando problemas y pues él siguió también escribiendo tratados también. Lo llaman a la dieta de Worms en 1521. En 1521 Leo, el Papa, lo excomulga. Y lo llaman a la dieta de Worms para enfrentar a Carlos V. Okay. Ahora, eso ahora nos ayuda a entender por qué el Evangelio no llegó a Latinoamérica. Porque Carlos V es el rey de España y es el emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, él es quien va a condenar a Martín Lutero. Entonces, ¿ustedes creen que él va a dejar que esa enseñanza llegue a su país? No. No, y Carlos V es el nieto del rey Fernando y la reina Isabel, los que enviaron a Cristóbal Colón. Es correcto. Sí. Entonces, eso es justo en el tiempo que están yendo de España a Nuevo Mundo. Entonces, hay una contrarreforma que no deja al Evangelio llegar aquí a México. Que fue lo que vimos ayer. Sí, eso ya vimos. Okay. Pero ustedes ven como ya toda la historia se está entrelazando. Claro. Pues Carlos V lo condena a Lutero. ¿Y cuáles son los puntos específicos en que Lutero no estaba de acuerdo? Sí, pues lo interesante de los 95 tesis es que los escribió por el celo al Papa. En otras palabras, no estaba desafiando al Papa, sino su celo por el testimonio del Papa. Okay. Pero que la salvación no tiene nada que ver con indulgencias. Y si el Papa tuviera el poder para aportar en la salvación de su pueblo, ¿por qué lo va a pedir a través de dinero con tanta gente sufriendo y pobre? Porque nada más no da la salvación. Exacto. Si él tiene ese poder. Y eso es uno de los puntos de los 95 tesis, que él dice esto. Claro. Y él está viendo todo. Entonces los tesis no es algo bastante teológico sobre todo. Porque no fue hasta 1519 que él está seguro que él mismo está salvo. Estos 2 años antes.
Entonces, eso nada más fue una queja de un abuso. Pero en medio de eso, 2 años después, Martín Lutero es cuando él escribe lo que les leí antes, que cree que tuvo una conversión a Cristo. Aunque sí tuvo escritos que directamente atacaban al sistema católico. Sí, pero esto es ya que fue condenado. Y estos mismos muchachos reproducían por medio de la imprenta sus tratados. Y se expandió toda esa doctrina de Lutero para ir en contra del clero católico, que de alguna manera se vieron liberados de ese yugo, pero de una manera violenta. Sí. Pues mira, él llega a Worms, le dicen que se retracte, él tiene una lucha grande, pide otro día. El siguiente día entra después de orar, casi toda la noche, y él tiene lo que él dice, todos conocemos. Déjalo leo muy rápido. Todos hemos escuchado eso cuando él dice, a menos que sea convencido por testimonio de las Escrituras y por razón clara, pues no confío en el Papa o en el concilio, ya que es bien conocido que se han equivocado y se han contradicho a sí mismos con frecuencia. Las Escrituras que he citado me obligan a mantenerme firme en esta posición, pues mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no voy a retractarme de nada, ya que no es seguro ni correcto ir en contra de la conciencia. No puedo hacerlo de ninguna manera. Y luego muchos dicen que él dijo, aquí permanezco. Ahora muchos dicen que no lo dijo, pero sí terminó diciendo que Dios me ayude. Y sí había escrito unos tratados para entonces, pero lo que pasa es que aquí lo van a condenar, le van a dar 21 días para volver a su casa, a poner en orden su casa y luego lo van a matar. Ok, o sea, ya había un complot para matarlo. Sí, no, y abiertamente lo condenaron a la muerte, ahí mismo, en su cara. Pero le dieron 21 días para volver a su casa, poner sus cosas en orden y volver. Pues él sale para su casa y en el camino, Federico de Sajonia había mandado personas a secuestrarlo. Y lo secuestran a Lutero porque sabían que quizás ni le iban a dar los 21 días, lo iban a matar en el camino. Entonces él es secuestrado por el príncipe de Sajonia. Y es llevado a un castillo de Wartburg, le cambiaron el nombre al caballero Jorge y está ahí 1 año. Es el año más miserable de su vida, está encerrado ahí, pero le salvaron la vida. Y él traduce del trabajo de Desiderio Erasmo, quien hizo la traducción al griego, Nuevo Testamento, y él usa eso para hacer la traducción del Nuevo Testamento a alemán. Y pues sí, hay mucho después de allí. Un grupo de campesinos empiezan a usar lo que está pasando con la Reforma Protestante para ir en contra de la nobleza. Y Martín Lutero toma el lado de la nobleza, no de los campesinos. Y la gente pensó, él es un héroe de justicia social. Él dijo, no, yo soy predicador del evangelio y Cristo no nos manda usar eso para una revolución. Incluso él escribe un libro en contra de ellos que se llama Contra las hordas ladronas y asesinas de los campos. Y la revuelta es aplastada y más de 100,000 campesinos son por los poderes. Claro. Pero eso es 1525. Ahora también, ese es el mismo año que al trabajo de Desiderio Erasmo. Desiderio Erasmo es un humanista, pero él cree que él es muy positivo del hombre, que el hombre mismo, por sus obras, por su propia filosofía, razonamiento, por eso mucha apologética hoy se basa más en el lado católico, pero no voy a entrar en ese tema ahora. Entonces, Lutero le escribe esto en el mismo año, 1525, la esclavitud de la voluntad. Y este es el primer debate de la Reforma Protestante, pero escrito. Y este libro lo puedes conseguir en línea gratis, PDF, porque es antes de los derechos de autores. Y él está respondiendo a un libro que se llama Sobre el libre albedrío de Erasmo, que él había escrito. Pues hay mucho más que podríamos decir, pero en el 1526 tenemos la Dieta de Spira, que es una reunión que hace a los príncipes elegir su propio entendimiento de la reforma.
Y luego, 1527, Martín Lutero escribe Castillo Fuerte, lo que cantamos en el comienzo. Y llega la peste negra a Alemania, como me has dicho, y él sigue. Ahora, en 1529, 2 años después, tenemos la segunda dieta de Spira, es como concilio, por decir, donde los poderes dijeron, no, ya nada más de estos locos predicadores. Y los príncipes dijeron, oblíganos entonces, adelante. Los retaron y los empezaron a llamar ahí protestantes a esos príncipes, y de ahí viene la palabra protestante. Pues hubo unas guerras después de eso porque enfrentaron al Carlos V en su cara y hubo unos problemas y un poco de guerra, pero no fue hasta el 1555 Carlos V permitió un estatus legal de luteranismo, protestantismo, se llama la Paz de Augsburgo. Entonces ya les dio el derecho, ellos hicieron su confesión de fe, se enfatiza mucho. Ahora, se iba a hacer una confesión de fe con Zwinglio, que es otro reformador en Suiza, pero Zwinglio y Lutero no podían llegar a un acuerdo sobre la cena del Señor. Zwinglio decía que es simbólico, Lutero enseñaba con substanciación, que no es lo que creen los católicos tampoco. No sé si quiero entrar en esto. Ok. El catolicismo enseñaba transubstanciación, que el pan y el vino se convierte en el cuerpo de Cristo. Literalmente. Literalmente, en la Eucaristía. La palabra Eucaristía solo quiere decir gracias. En el Didache, en las enseñanzas de los apóstoles, no sabemos quién realmente lo escribió, se usa la palabra gracias y es Eucaristía en griego, por eso ahora se dice Eucaristía. Solo quiere decir gracias. Pero se hizo ya el sacramento de eso, transubstanciación, por Gregorio, por el año 600 después de Cristo, etcétera, mucha historia ahí. Pero Lutero dijo, no, debe ser algo con los elementos Cristo, el Espíritu. Y Zwinglio decía, no, es meramente simbólico. No pueden llegar a un acuerdo, entonces se hace una confesión de Augsburgo solo para Alemania de ahí. Y luego los catecismos. Es muy interesante saber esto. Cuando ustedes escuchan la palabra catecismo, ¿qué les viene a la mente? Pero si yo les digo, enseñan catecismo, ¿qué religión se les viene a la mente? Sí, los católicos no tenían catecismo. La iglesia evangélica es o los protestantes lo que empezaron el catecismo. Ahora, formal, desde Agustín y Ireneo tenían unas enseñanzas, pero no, de forma escrita, preguntas y respuestas, eso empezó con la reforma protestante y no hasta la contrarreforma. De hecho, en 1555 creó el primer catecismo oficial de la Iglesia Católica y Lutero escribió lo suyo como 20, 30 años antes. Así que fue una respuesta al catecismo de los protestantes. Y lamentablemente hoy cuando se dice catecismo pensamos en eso, pero no es cierto. El catecismo empezó con los protestantes. Pues, ya les dije, hubo Calvino en Ginebra, Suiza, eso sería mucho tiempo de entrar. Zwinglio en Suiza, Knox en Escocia, pero no sé cómo vamos con tiempo, ni tengo un reloj, porque soy del siglo XVI. Tienes exactamente 5 horas para acabar. No. 10 minutos. ¿Sí? Sí. ¿Ya aventamos las 2 horas? No. ¿Tú dijiste que no te ibas a tardar 2 horas? Oh, ok. Síguele. Ok, déjales digo, voy a hacer resumen lo que queda, solo resumen, lo que queda. Lo que es muy interesante y es mi sueño ir con los pastores de esta iglesia y algunos de ustedes y en línea también a llevarlos a Londres, enseñarles desde Londres la historia de la iglesia. En 2000 años de historia de la iglesia no hay lugar tan impactante y tan emotivo como ir a Londres para hablar de la historia de la iglesia. No estoy comparando eso con Jesús. Claro. Estoy hablando de la historia de la iglesia, no de Cristo. En la historia de la iglesia, el tiempo más fascinante para mí y para muchos es Londres. Déjenles digo cómo el evangelio llega a Londres. Muy bien.
un señor que se llama Guillermo Tyndale, o William Tyndale. ¿Okay? En 1494 nació, falleció en 1536. Él fue un sacerdote en Inglaterra y él aprendió 7 lenguajes y su mentor fue Desiderio Erasmo en la Iglesia Católica. ¿Okay? Y él quiso traducir la traducción griega de Erasmo del Nuevo Testamento. Acuérdense, ¿qué hizo Wycliffe? De la Vulgata Latina. Entonces, él quiso hacer una directa, pero nadie lo negaban todos, darle los fondos y el apoyo. Le dijeron que no. Entonces, él fue de ciudad y ciudad en Europa, en los Estados Libres, a pedir apoyo. Y al final llegó a Wittenberg, donde está Lutero. Y allí hace la traducción y usa la imprenta Gutenberg para llevar Biblias como por coyotes, pero barcos, a Inglaterra. De hecho, he parado en Inglaterra, en el puerto, en el punto donde los metían las Biblias escondidas. Del Gutenberg al inglés. También fue martirizado, ¿no? Tengo entendido. Pues sí, y eso es muy interesante, porque el mismo reformador de Inglaterra, Enrique VIII, es el mismo que lo quemó a él. Pero, no, eso es interesante. Ok. A ver, venga. El rey Enrique VIII es una figura muy interesante. Es el segundo rey en la familia Tudor, que va a tener poder sobre Inglaterra. Ok. Este rey, él se casa con la reina de Gales, en España. El Papa le da una dispensación para casarse con ella porque ella fue la esposa de su hermano. ¿Catalina? Ajá. Ok. De Aragón. Catalina de Aragón, sí. Luego, él se casa con ella y ella le da una hija, María. María. Sí. María Tudor. Pero él quiere un varón. Entonces, como no le da un varón, él pide a su arzobispo que dijera al Papa que lo dejara divorciarse. Sí. El Papa se lo negó y entonces él dice, ok, voy a poner mi propio arzobispo y voy a ser yo la cabeza de la iglesia y yo me voy a casar con otra. Se quería independizar de Roma. Sí. Y quería hacer su propia religión. Sí. Okay. Ahora, usando la misma teología, porque Enrique VIII, escribía en contra de Lutero. Sí. Y él escribió un libro acerca de los 7 sacramentos, porque Lutero dijo que solo hay 2. La cena del Señor y el bautismo. Y entonces él defendía la fe católica en contra de Lutero. Él no quería Lutero. Entonces no es por algo teológico, es que él quiso tener un hijo. Entonces, pero ustedes pueden imaginar por qué el Papa no le va a querer dar el divorcio. Porque María Tudor es familiar de Carlos V. Entonces, Carlos V, si él deja que en divorcio, todo ese aliado y se va a quedar mal España. Pues, después de muchas cosas, se vuelve a casar y lo que pasa ahí es que no le dan un hijo y al final tuvo 6 esposas. Y él mandó a matar a unas se divorció, unas murieron, pero al fin sí tuvo un varón. Y este varón, él tuvo, se llama Enrique, Al final sí tuvo un hijo y este hijo se va a quedar como el próximo rey. Muy bien. Wow. Mira, les dije que va a ser muy rápido. Este hijo se llama Eduardo VI y empezó a reinar a los 9 años de edad después de él. Pero fíjense eso, para poderse él divorciar de su primera esposa, él tiene que decir que su hija es ilegítima, María. Entonces imagínate a María creciendo y me dijeron que soy una ilegítima. Pues mira, el varón que tiene al final, Eduardo reina desde los 9 años y él empieza también a un nivel teológico, a una edad muy joven, con apoyo de otros, a distanciarse mucho de la Iglesia Católica. Y este joven va a morir de tuberculosis y él nombra a quedar después él Jane Grey. Pero
Solo 9 días después, Inglaterra rechaza su reemplazo y luego sube María Tudor. Ella mata a Jane Grey. Y María Tudor viene con una venganza por el desprecio y vuelve a hacerse católicos y empieza a perseguir. Tienen anotado más de 200 adultos y jóvenes que ella mandó matar. Por eso la llaman María la Sanguinaria. Pero un grupo de fieles cristianos huyeron. Y imagínense dónde huyeron, el mismo lugar que Casiodoro de Reina, a estudiar bajo Calvino en Ginebra. Y un grupo fue allí y están estudiando allí. Pues al fin ya ella muere, Elizabeth, su media hermana, toma el trono. Elizabeth quiere el protestantismo. Ese grupo que estaba estudiando en Ginebra, escondiendo bajo Calvino directamente, regresan y ven que la iglesia protestante es igual de corrupta que la iglesia católica. Y les empiezan a predicar la iglesia protestante y los llaman aleluyos o puritanos. Okay. De allá vienen los puritanos. Y ahora, para terminar esto, por eso tenemos la confesión Westminster, que es más presbiteriana, porque los puritanos toman control de la religión de Inglaterra por tanto tiempo y ellos hacen la confesión Westminster. Por eso es uno usado hoy por los presbiterianos, porque habían estudiado bajo Calvino, el padre de los presbiterianos. Pues la historia sigue, pero siempre se va a ver la palabra de Dios. Al final lo hicieron bien cuando se hicieron la segunda declaración de fe de los bautistas en 1689, pero eso es tema para otro día. Ya se nos cansó el buen Calvino. Sí, pero si puedo nada más sumar con esto, cada generación Dios levanta a gente. Dios levanta a jóvenes que no siguen la corriente y Él usa su palabra para hacerlo. No una nueva experiencia, es su palabra. Ustedes no han escuchado en todo lo que han estado escuchando que siempre es cuando Dios empieza a trabajar cuando vuelven a su palabra. ¿No ven eso? Pues mira, después de ellos otra vez los puritanos, una bajada y luego bautistas y luego lo que pasa en el siglo XIX, un gran declive cuando entra el liberalismo, cuando empieza la gente a negar lo que enseña la Biblia y Dios levanta a Carlos Spurgeon en Londres a predicar en contra de eso y toda su vida en contra de eso. Luego después de su fallecimiento, el gran declive, empieza el liberalismo a olvidar la palabra de Dios y luego un médico de la familia realeza, de la familia real de Inglaterra, mejor médico del país, uno de sus médicos anda entrando en un cine, eso es en el siglo XX a comienzos, ya después de Spurgeon, y él ve un grupo con música y predicando en la calle, y él entra con sus amigos fresas al cine, está allí, ellos burlándose de esos locos aleluyos, y cuando él está allí, Dios lo aplasta, y él sale de ese cine, deja su carrera y empieza a predicar. Se llama Martin Lloyd Jones. Y Martin Lloyd Jones empieza a predicar expositivamente la palabra de Dios. Regresan a la palabra de Dios muchos en Londres. Y Martin Lloyd Jones toma 8 años para predicar la carta a los romanos. 8 años. Y luego después, y él influenció la vida de un anglicano que se llama J.I. Packer. J.I. Packer otra vez empieza a ver ese amor por la palabra, es llevado por la palabra, y J.I. Packer escribe un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo. Y J.I. Packer llega a Canadá, desde Inglaterra, y en Canadá su libro llega a manos de un John MacArthur y un R.C. Sproul y otros, y empieza un movimiento fuerte a volver a la palabra de Dios, y luego llega unos Miguel Núñez, Ugel Michelén, a los Villanueva, y empieza la predicación de la palabra de Dios otra vez, y es Dios levanta, pero si tú buscas en esta vida, jóvenes, les hablo desde el siglo XVI. Si ustedes quieren seguir la corriente, pues ya llévensela bien, van a jubilar, van a ser en su vecindario los que tienen mejor carro, más bonita casa, porque se le echaron a ganarlo. Pero si quieres que Dios te use, considera todo eso como Pablo usó la palabra grosera que empieza con M para desechos del cuerpo en griego. Considera todo lo que tú crees que te hace ver bien en frente de tu familia, tu vecindario,
como lo que haces en el baño. Eso es lo que dice Pablo. Vas a tener que ir en contra de la corriente, vas a tener que volver a la palabra de Dios, vas a dejar de usar a la iglesia para subir a otro nivel en el clasismo de México y decir, aunque me ven de humilde, aunque me ven de pobre, no me importa, yo voy a dar mi vida, y no estoy hablando mal de tener bienes. Estoy diciendo algo, si puedo sincerarme un poco con nuestra iglesia. Hay racismo en los Estados Unidos, es fuerte. Cuando llegué aquí me di cuenta, aquí no hay tanto racismo, un poco, cuando dicen es bien india. Eso sí es racista, pero veo más aquí clasismo. Y eso he notado, que en cuanto conozco a alguien, hola hermana, ¿cómo estás? Muchos se sienten la presión de mostrarme que son de un cierto nivel económico. Rápido, me tienen que mostrarlo. Es como si están bajo presión de aparentar. Y eso es el peor enemigo del evangelio para México. Es más un enemigo del evangelio que los falsos maestros, es el clasismo de este país. Deja que te digan humilde, dejen que te digan pobretón, deja que vean tu ropa que nos demarca. Vive por la gloria de Cristo y deja de aparentar. Y si te van a juzgar, y el qué dirán, pues digan lo que digan. Pero mi vida es para la gloria de Cristo. Amén. Me pregunto cuántos de ustedes se van a entregar para llevar esta reforma a la siguiente generación. Pues muchas gracias, mi estimado Joe Calvino, por esta tan amplia explicación y recordatorio de lo que es la historia. Y yo creo que nos quedamos con la esencia de esta plática. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Amén. Como dice la propia Escritura. Y eso me recuerda, y estarás de acuerdo conmigo, Richard, que muchas veces se habla de que oremos por un avivamiento, y oremos por un avivamiento. Normalmente la palabra avivamiento la asociamos con que caiga el Espíritu Santo, de dones espectaculares, y la gente de la noche a la mañana sea santa. ¿Pero qué nos enseña la Biblia de los avivamientos? Es muy interesante ver cómo aún en los libros históricos, cuando vemos los libros incluso de Esdras y Nehemías, Dios siempre intentó que los avivamientos surgieran por volver a la palabra de Dios. Correcto. Y es lo que seguimos viendo en la historia. Y de hecho, Casiodoro de Reina puso en la Biblia del Oso, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Uh-huh. Y es lo que estamos recordando también en estas fechas. Recordaba al rey Josías que sus antecesores no fueron tan buenos, pero él encontró la ley. Llama la atención que la Escritura dice que encontró la ley por ahí arrumbada, ¿no? Como cuando quieres desempolvar tu librero y ves, ¡ay, aquí hay una Biblia! Más o menos así le pasó al rey Josías. Y dice que le empezó a leer y se dio cuenta de los pecados de él y de los pecados de su pueblo. Y cómo instruyó a los sacerdotes para que se predicara la palabra. Y retomaron la Pascua, retomaron las fiestas de Jehová y se avivó el pueblo. Entonces, la palabra de Dios es la que aviva. No es un bonito mensaje, no, es la palabra de Dios. No es lo carismático de la persona, no es los talentos que pueda tener la persona para hablar, para manipular, no, es la palabra de Dios, que es la que transformó a Lutero, transformó a Calvino y que nos hace ver qué es lo que realmente quiere Dios para el hombre. No el hombre pensando en qué puede agradar a Dios, sino todo se debe de hacer a la forma que Dios lo ha escrito. Entonces, vemos que en la historia de Europa, en la historia de Norteamérica, en la historia de México, realmente la palabra de Dios es la que ha rescatado al hombre de andar en las tinieblas y de andar haciendo cosas que no son provechosas. Entonces, la esencia de estas pláticas tiene que ver ¿con qué? Con la palabra de Dios. No somos los hombres, no somos las
personas las que hacemos el protagonismo. El único protagonista es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿a quién exalta? Cristo. A Cristo, a Dios Padre y al Espíritu Santo, como su labor trinitaria para que tú y yo podamos tener vida eterna. Vida eterna por medio de la gracia y de la fe en el Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo para derramar su sangre para tener perdón de pecados. Y el Espíritu Santo para regenerarnos, para darnos nueva vida. Ese es el evangelio que rescató Lutero. Ese es el evangelio que rescató Calvino. Ese es el evangelio que hay que rescatar y que hay que predicar como iglesias. Fuera de eso, dice Pablo, no hay otro evangelio. ¿Amén? Amén. ¿Alguna otra conclusión, mi querido Joe Calvino? Sí, pues les quiero animar a los que están viendo. Al ver esto, espero que ahora tienen mejor entendimiento, aunque fue muchos datos, de cómo llegamos aquí, el por qué y el por qué no, y que vean la necesidad de prepararse en la palabra de Dios. Y por eso Dios ha otorgado a esta iglesia buenos maestros. Y luego me dejó a mí incluirme también. Bienvenido. Pero mira, ¿escucharon a Richard enseñar hace 2 días? ¿Cómo nos lleva algo a entender? ¿Escuchan los pastores que tienen una cantidad de información en ese cerebro? Gracias. Yo usaba apuntes, ustedes como de memoria. Y mira, yo tengo, yo tengo desde el año 2006 en el seminario. Estoy en el tercero, es el año 2020. Yo nunca he escuchado cómo llegó la Biblia a español, cómo llegó la Biblia a México. Entonces yo me quedé aquí como casi las babas, escuchando esto, diciendo, nunca me han enseñado esto. Pero ustedes, espero que han visto que Dios ha otorgado a esta iglesia buenos maestros preparados que se siguen preparando, están en contabilidad entre sí para no tener un show aquí de hacer una imagen de uno popular. Aprovechen de eso, entren en el instituto, van a aprender mucho y no es para tener la cabezota, sino es que cuando tú abres la palabra de Dios, entiendes la intención del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Eso es lo último que quiere decir, que pidan más información sobre el instituto. Muchas gracias. Mi estimado Richard, ¿con qué te quedas? No, pues yo me quedo siempre con ver cómo nuestra historia es la historia de Dios. Y es muy interesante incluso que lo que comentaban, no fue que Lutero tuvo una intencionalidad de empezar un movimiento. O sea, no hubo ningún tipo de iniciativa humana en esto. O sea, Lutero no esperaba de que los jóvenes vinieran y entonces empezaran a distribuir sus 95 tesis. O sea, en realidad fue Dios el que permitió que se realizara eso. No hubo ninguna intención de un hombre de realizar la reforma protestante. Es Dios haciendo su obra. Dios moviendo absolutamente todo para que entonces su palabra, o sea, el hombre vuelva a su palabra. Es al final la obra de Él, de su Santo Espíritu. Y me quedo con eso, con ver Dios obrando a lo largo de la historia, porque es su historia, no nuestra historia. Amén. Y así como Dios mueve la historia de esos personajes, Dios está moviendo tu historia. Entonces, no es casualidad que cada uno de nosotros estemos aquí. Es Dios el que proveyó todos los medios para que pudiéramos estar escuchando, ser ministrados, ser edificados. No es casualidad que tú que estás detrás de cámara, probablemente en tu casa, probablemente en algún lugar fuera de México, que estés escuchando esto. Dentro de la soberanía de Dios, Dios movió todo, orquestó todo, es la palabra que se está utilizando en Romanos, orquesta todo para un beneficio. Y en ese beneficio es escuchar el Evangelio, escuchar la palabra de Dios y que tú lo consideres, que tú lo pienses como le pasó a Lloyd Jones, como le pasó a Parker, a todos los grandes teólogos que podemos tener, y que probablemente en ese escuchar tuyo, probablemente seas el siguiente gran teólogo que necesita América Latina para seguir predicando la sana doctrina. La palabra de Dios es positiva, verso por verso, para que cree un avivamiento en nuestra gran América Latina, como lo tuvo en Europa, como lo tuvo en Estados Unidos,
y ¿por qué no?, en nuestra América Latina. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Nos vamos a despedir con un cántico de Castillo Fuerte, pero antes vamos a hacer una oración para terminar ya este foro. Y tenemos en el futuro otros foros, ¿verdad? Estamos cocinando los temas, estamos viendo qué temas de interés. Si ustedes nos quieren sugerir algún tema que queramos tocar, obviamente todos los temas que abordemos va a tener su punto de vista bíblico. Aquí no es un foro para cotorrear, ni para echar relajo, ni para lucirse. Es para ser ministrados con la palabra de Dios. ¿Okay? Y solo me permiten decir, al cantar ese himno, acuérdense, en medio de ser condenado, en medio de estar huyendo, volviendo a la palabra de Dios, escribiendo para la palabra de Dios, Lutero escribió este himno, palabra por palabra, y consideran lo que es tener a todo una iglesia que es un imperio. Así es. Atrás de ti, buscando tu muerte. Cómo tienes que confiar en Dios, que estás haciendo lo correcto. Y consideremos en la letra y cántenlo bien congregacional, les pido, lo que realmente estuvo pasando. Y escucha la certeza que tuvo en Dios en esa letra. Okay. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie para orar. E inmediatamente después de terminar la oración, nuestros hermanos Jesús y Esdras nos van a entonar este cántico. ¿Nos gustas despedir, Richard? Richard, ¿nos gustas despedir con una oración, por favor? Claro que sí, vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que nos diste, Señor, de ser edificados, Señor, de verte, Señor, a ti en la historia, verte obrando, Señor, y lo único que podemos hacer es simplemente darte gracias, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, porque por tu gracia podemos, Señor, hoy disfrutar de la lectura de tu palabra, Señor, y hay muchos, Señor, que han sufrido para que tu palabra, Señor, ahora esté accesible a nosotros. Que sea nuestro deseo y que sea nuestro anhelo profundizar en ella para encontrarte a ti, enseñarla a otros, Señor, y que tu bendito evangelio, Señor, sea lo que salga de nuestras bocas, Señor, a este mundo tan necesitado. Gracias y te pedimos, Señor, que sigas edificando a tu iglesia como lo has hecho hasta el día de hoy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Joe. Por favor. Gracias, hermanos. Después de este cántico estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Si quieren este material, si tienen alguna pregunta, nos los hacen llegar, por favor, para que les podamos contestar. Esdras, si gustas hacerte un poquito más para acá, te lo vamos a agradecer. Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a entonar Castillo Fuerte una vez más, con ímpetu. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Acósanos, Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo
el solo Dios. Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.